Cuando mi hija me dijo que buscara otro lugar para morir, que ya no servía, hice las maletas como la madre obediente que siempre había sido. 3 días después, estaba sentada en el despacho de un abogado, descubriendo que mi supuestamente amoroso esposo había jugado la partida de ajedrez más larga de la historia. Victoria estaba a punto de aprender que a veces el peón se convierte en reina. Déjame contarte cómo pasé de viuda sin hogar a la mujer que tenía todas las cartas. Hace 2 meses yo era Margaret Sullivan, esposa devota durante 43 años y madre de una hija espectacularmente ingrata. Cuando Robert murió de un infarto a los 71, pensé que mi mundo se acababa. Victoria apareció en mi dolor con falsa preocupación, diciendo que yo no podía manejar la casa sola. Tras el funeral, insistió en vender, hasta que un martes llegó con maletas y reveló la verdad. Según el testamento, ella heredó todo. Solo eras la esposa, dijo antes de rematar. Busca otro lugar para morir, ya no sirves. Empaqué 43 años en 2 maletas mientras me miraba como si fuera basura. Margarita, te encantará recuperar tu independencia, dijo él, sin mirarme del todo a los ojos. No más preocupaciones por el mantenimiento ni los impuestos. No más hogar, quiso decir. Mientras nos alejábamos, vi mi casa, la de Robert, ahora la de Victoria, desaparecer en el retrovisor. Pasé 4 décadas convirtiéndola en un hogar, celebrando cumpleaños, cuidando a Robert y cada detalle. Ahora me llevaban a un motel barato como a una invitada indeseada. El Sunset Inn era exactamente lo que esperabas por $49 la noche. Victoria me dio $200 como si fuera propina. Tras irse, me senté en el colchón hundido. En 3 horas pasé de viuda a anciana sin hogar. Pero algo no cuadraba. Robert era meticuloso y me había mostrado el testamento. No era cruel. A la mañana siguiente busqué a su abogado, Harrison Fitzgerald. Al verme, se sorprendió. Margaret, esperaba su visita. Victoria dijo que usted viajaba. Hubo una lectura. Yo debía estar allí. Cuando habló del testamento, supe que Victoria había mentido sobre todo. Yo, Robert James Sullivan, estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, lego a mi amada esposa Margaret Ann Sullivan lo siguiente. Nuestra residencia principal en 847 Oakwood Drive, incluidos todos los muebles y efectos personales. Además, le dejo el 70% de todos los activos financieros, inversiones y cuentas, por un total aproximado de $23 millones. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Harrison siguió leyendo. A mi hija, Victoria Sullivan Hayes, le dejo 10 millones en un fideicomiso, con distribuciones a partir de su cumpleaños 45, condicionadas a su trato hacia su madre tras mi muerte. Robert lo había sabido todo. Cuando le conté a Harrison lo que Victoria hizo, su rostro se enrojeció de ira. Ella había cometido fraude y abuso a un adulto mayor. El testamento había sido actualizado 6 meses antes. Pero había más. Si Victoria no me trataba con dignidad, los 10 millones pasaban a mí. Así, heredé 33 millones, la casa y todo. La ironía era perfecta. Mientras Victoria planeaba su nueva vida, su mundo estaba a punto de derrumbarse. Alguien planeó esto con cuidado. ¿Crees que Victoria tuvo ayuda? Pregunté. Casi con toda seguridad. Crear falsificaciones legales convincentes requiere conocimientos y contactos específicos. En 2 horas, todas las cuentas fueron congeladas. Las tarjetas de crédito de Victoria fueron rechazadas y los servicios de la casa quedaron suspendidos. A las 3:47 p.m. sonó mi teléfono. Era Victoria. Decía que había un error en el banco. Le respondí que estaba en la oficina de Harrison Fitzgerald, el abogado que leyó el testamento real mientras ella decía que yo viajaba. Intentó llamarme mentirosa y ladrona, pero le expliqué que había cometido fraude y abuso, y que su herencia de 10 millones ahora era mía por una cláusula del testamento. El silencio fue total. Quiso negociar, pero le dije que nos veríamos en el juzgado. Colgué. La detective Rodríguez tenía pruebas suficientes para arrestarla esa misma noche. Kevin también estaba bajo investigación. Victoria me escribió suplicando. Respondí. Estoy pensando en los nietos. 20 minutos después, Kevin llamó intentando minimizarlo todo. Cuando le pregunté si ayudó a falsificar los documentos, su silencio lo dijo todo. No fue malicioso. Ella realmente creía que me protegía al echarme de mi casa y decirme que buscara otro lugar para morir.
Kevin guardó silencio. Kevin, esto es lo que va a pasar. Los dos van a ser arrestados. Enfrentarán cargos federales por fraude y yo estaré sentada en mi casa, viendo cómo todo se derrumba. Fui razonable durante 43 años y no me sirvió. La policía arrestó a Victoria a las 8:30 p.m. mientras cenaba celebrando su herencia. Kevin fue arrestado a la mañana siguiente. Pasé mi primera noche en mi casa durmiendo en el dormitorio principal y dejé las cosas de Victoria en bolsas de basura en el porche. La casa se sentía distinta porque por fin era mía. Harrison llamó para decir que la fianza de Victoria era de $50,000 y la de Kevin de 200,000. Quise cambiar la casa a mi gusto, un estudio de arte y una biblioteca. Cuando un canal de noticias me llamó, entendí que mi historia podía ayudar a otras mujeres a no ser víctimas del abuso familiar. Si decidía contar mi historia, ¿tendría control sobre cómo se presentaría? Absolutamente. Podríamos organizar una entrevista sentada con aprobación final. Pensé en Victoria, quizá en una celda, creyendo que podría encantar para salir de esto. Colgué y me serví una copa del vino caro que Kevin nos envió en Navidad, bebiéndolo ahora en mi propia casa, mientras pensaba si humillar públicamente a mi hija. La vida había dado un giro curioso. A las 7:00 a.m. sonó el timbre. Victoria estaba en el porche con la ropa de ayer y envejecida de golpe. Había pagado la fianza. No la invité a pasar. Dijo que necesitábamos hablar. Le recordé que ayer me dijo que buscara dónde morir y que yo encontré dónde vivir. Admitió errores, pero seguía justificándose. Le conté lo que su padre me dijo 6 meses antes, que temía su sentido de derecho y su trato hacia los demás. Negó todo. Entonces le mostré una grabación. Robert había dejado un mensaje en video para este momento. Al oír su voz, Victoria se desplomó. Él habló de mis sacrificios durante 43 años, de mis sueños pospuestos y de cómo me entregué a la familia. La grabación continuó 3 minutos más, cada palabra cuidadosamente elegida, cada frase como un bisturí cortando las justificaciones y autoengaños de Victoria. Para cuando escuches esto, habrás descubierto que tratar mal a tu madre te costó todo. Espero que haya valido la pena. Cuando terminó, Victoria lloraba, no con lágrimas bonitas, sino con sollozos rotos. Me odiaba, susurró. No, te amaba lo suficiente como para esperar que le demostraras que estaba equivocado. Tú elegiste demostrarle que tenía razón. Me preguntó qué pasaría ahora. Le dije que enfrentarían cargos, investigación y humillación pública, porque Channel 7 quería entrevistarme. Su rostro se derrumbó. Le recordé que ella no pensó en nadie al cometer delitos. Admitió que solo quería dinero y seguridad. Por primera vez, dijo la verdad. Le exigí asumir consecuencias con dignidad. 3 días después, la madre de Kevin apareció. Eleanor Hayes, arrogante y enjollada, quiso negociar. Dijo que Kevin solo seguía a Victoria. Le respondí que falsificar documentos es conspiración para fraude. Sonrió, creyendo tener ventaja. La familia de Kevin está dispuesta a compensarte por las molestias. Digamos $2 millones a cambio de retirar los cargos contra Kevin. 2 millones para perdonar al hombre que ayudó a robarme 33 millones. Señora Hayes, su hijo participó en un plan que me costó todo lo que tenía. ¿Cree que 2 millones cubren eso? Margaret, sea realista. Kevin tiene una carrera, hijos y una reputación. Enviarlo a prisión no sirve a nadie. Sirve a la justicia. La fachada pulida de Eleanor se resquebrajó. ¿Justicia? Está destruyendo familias por dinero que ni sabría manejar. Ahí estaba el desprecio. Rechacé incluso 5 millones. Me amenazó con sacar información del negocio de Robert. Llamé a Harrison y pedí saberlo todo. Esa noche revisé los archivos de Robert y hallé pagos sospechosos. La investigadora Carol Chen confirmó lo impensable. Robert dirigía un lavado de dinero sofisticado usando su empresa como fachada. La verdad me golpeó con fuerza. Contratos de consultoría con empresas que no existían. Calendarios de pagos que coincidían con actividades criminales conocidas. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? Según los registros, al menos 12 años, quizá más. 12 años. Mientras yo organizaba cenas y asistía a galas benéficas, mi esposo facilitaba negocios criminales. La señora Sullivan, hay más.
Los 10 millones que Robert dejó a Victoria provenían directamente de dinero lavado. Si el FBI lo descubre, incautará todo. La casa, las inversiones, todo. A menos que Victoria y Kevin ya lo sepan y lo usen como palanca. Podrían negociar inmunidad si delatan los crímenes de Robert. No solo eran ladrones, me estaban apuntando con un arma nuclear. Victoria me llamó y confirmó que sabía todo. Propuso un acuerdo. Kevin obtiene inmunidad. Yo conservo 5 millones y la casa, el resto va al gobierno y desaparecen los cargos por fraude. Miré el estudio de Robert, comprado con dinero manchado. Pedí tiempo. Tras colgar, entendí que mi hija heredó su talento para el engaño, pero cometió un error. Subestimarme. Llamé a Carol Chen. Quiero una reunión con el FBI. Tengo una historia que contar. La agente del FBI, Sara Martínez, parecía sacada directamente de un casting para investigadora federal. Seria, inteligente e inmune al encanto. Se sentó frente a mí en la sala de conferencias de Harrison, grabando nuestra conversación y tomando notas con precisión mecánica. Señora Sullivan, entiende que al presentarse voluntariamente, podría estar admitiendo que se benefició de ganancias criminales. Lo entiendo, pero prefiero decir la verdad a dejar que mi hija y su esposo manipulen la situación. Expliqué todo. El negocio oculto de Robert, el fraude de Victoria, las falsificaciones de Kevin y el intento de extorsión disfrazado de acuerdo. Mi hija cree que puede intercambiar información sobre los crímenes de mi esposo por inmunidad. Para nada. Mi emoción principal ya no es el miedo, sino la ira cristalizada por años de manipulación. 3 horas después, estaba en mi sala con un micrófono oculto, esperando a Victoria y Kevin para lo que ellos creían una reunión de conciliación. Traían un maletín con acuerdos de inmunidad y documentos de arreglo. Victoria habló de protección y pasado enterrado, pero cuando mencioné los 33 millones que Robert me dejó, su compostura empezó a resquebrajarse. Mamá, ¿a qué estás llegando? A que ustedes dos han planeado esto durante meses, quizá años. El testamento falsificado, el descubrimiento del lavado de dinero, incluso los contactos de Kevin con falsificadores de documentos. Nada fue espontáneo. ¿Ridículo? La agente Martínez lo considera muy plausible. El color desapareció de sus rostros. ¿Agente Martínez? Susurró Kevin. FBI. Ha estado muy interesada en mi historia de abuso a personas mayores, fraude y extorsión, especialmente cuando intentaron chantajearme con los supuestos crímenes de mi esposo. Kevin se levantó, pero la agente Martínez y otros federales entraron y los arrestaron. Victoria me acusó de traición. Le respondí que lo mío era legal. Kevin insinuó peligro, pero Martínez añadió cargos por intimidación. Luego me reveló la verdad. Robert era informante del FBI desde hacía 12 años. Su empresa era una tapadera autorizada. Todo el dinero era legal. Su cooperación llevó a decenas de arrestos. Mi hija y su esposo no sabían nada. Su fraude confirmó mi inocencia. Sospechaban actividad criminal, pero no tenían idea de la cooperación federal. Planeaban chantajearme con información que, en realidad, habría exonerado a mi esposo. La ironía era perfecta, casi poética. Victoria intentó robarme la herencia 2 veces, una mediante fraude y otra mediante chantaje basado en información incompleta. Agente Martínez, ¿qué sucede ahora? Ahora recupero mi dinero, mi hija y mi yerno enfrentan cargos federales, y yo decido qué vida quiero construir con mi legítima herencia y el peligro que Kevin mencionó. La familia Torino estará demasiado ocupada con sus propios problemas legales para preocuparse por mí. Mañana ejecutaremos órdenes de registro en 3 estados. Miré mi sala, viéndola nuevamente como el lugar de mi resurrección, no de mi humillación. Agente Martínez, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Soy terrible por sentir satisfacción por el arresto de Victoria? La agente sonrió. Señora Sullivan, en mi opinión profesional, es una mujer que se negó a ser víctima. Eso no es terrible, es inspirador. 6 meses después, en mi cocina renovada, disfrutaba del sol de la mañana preparando café mientras planeaba mi vida con dignidad y propósito. Esa mujer pudo haber sentido la obligación de perdonar a Victoria, de reconstruir una relación basada en la culpa y la tradición. Pero esa mujer se había ido. Sara programa una reunión con la abogada de Victoria, no para reconciliar, sino para dejar algo claro. ¿Qué cosa? Quiero que Victoria entienda que sus acciones tuvieron consecuencias más allá del castigo legal.
Quiero que sepa que destruyó nuestra relación de manera permanente y que sus hijos crecerán sabiendo por qué su madre fue a prisión. Eso parece severo. Bien, se supone que sea severo. Victoria tomó decisiones de adulta que lastimaron a personas a las que debía amar. No puede escapar de las consecuencias emocionales solo porque haya escrito cartas desde la cárcel. Y los nietos. Las visitas supervisadas que Victoria solicitó estarán condicionadas a las decisiones que ellos tomen como adultos, no a los esfuerzos de rehabilitación de su madre. La campana sonó. Un camión de entregas traía un paquete grande. El nuevo mobiliario para el estudio de arte, mi proyecto favorito de renovación. 6 meses atrás, era una viuda invisible, sin dinero ni hogar. Hoy, soy una millonaria filántropa, con una fundación, un acuerdo para un documental y un propósito que trasciende mi propia supervivencia. El mejor ajuste de cuentas no es vengarse. Es convertirse en todo lo que tus enemigos nunca imaginaron que podría ser.